Buenos días. A continuación, y pues ya para finalizar la presentación de los trabajos de investigación, el siguiente trabajo que se va a presentar es la medición del volumen metabólico tumoral basal mediante algoritmos de inteligencia artificial con 18F-FDG en estadificación del linfoma difuso de células grandes B. ¿Es realmente un biomarcador pronóstico? Creo que nos van a contestar una pregunta que hicieron. Si no en tumores neuroendocrinos, en otro tipo de tumor. Los autores: Saider Pamela Casanova Triviño, Francisco Osvaldo García Pérez, Aida Caterina y Franco Ardila, del Instituto Nacional de Cancerología de México. Les recuerdo a los expositores que tienen 10 minutos nada más. Buenos días. Especial agradecimiento para la doctora Caterine Franco Ardila, el doctor Francisco Osvaldo García, que fue mi jefe. Soy egresada del INCAN, del Instituto Nacional de Cancerología, con la Universidad Autónoma de México, y pues muy feliz de estar aquí porque soy colombiana, compartiendo cosas que hice en el exterior, pero también como integrándolas. Pues bien, nosotros queremos saber, bueno, hablaron de radiómica, algo les voy a tocar, y vamos a hablar de la medición del volumen tumoral como herramienta emergente en el diagnóstico del linfoma difuso del grandes B como biomarcador pronóstico medido por algoritmos de inteligencia artificial. Pues bien, empezando una introducción, pues quiero decirles que es un biomarcador. En realidad, pues es una sustancia que mide un proceso biológico de un órgano. Ahorita, actualmente, tenemos herramientas de imagen que hablan como biomarcadores de imagen, y los PETs, que son herramientas que ven un proceso molecular, pues están muy en boga y muy como el parteaguas para poder decir que esto es un biomarcador de imagen. Empezamos con que el linfoma difuso de grandes B, pues es el 40% de diagnósticos de linfoma no Hodgkin. Sabemos que hay linfoma Hodgkin y no Hodgkin, ¿cierto? Este es uno de los más agresivos, por esto su diagnóstico, tratamiento y seguimiento es un pilar crucial para mejorar el pronóstico. ¿Cuáles son las herramientas pronósticas que tenemos ya valoradas? Pues el índice pronóstico internacional, el IPI, la versión revisada que es RIPI, que habla de unos parámetros que son la edad, el ECOG, que tenga compromiso extranodal, también el estadio Ann Arbor, y pues bien, solamente cambia de muy buen pronóstico y mal pronóstico a algo que era intermedio, y bueno, es mejor la versión revisada. Y ese se incluyó tras la instauración del rituximab, que es un CD20, ¿cierto? También ahorita sabemos que los patrones de expresión génica, como la determinación del origen celular, por ejemplo, el centro germinal y los similares a células B activadas, pues obviamente es mucho más agresivo los similares B activados porque se salen de su sitio de origen. Lo otro es la sobreexpresión o reordenamiento de los factores como el MYC, el BCL6 y el BCL2, que sabemos que son triple hit y doble hit, y que eso también tiene una consecuencia pronóstica y siendo más agresivos y presentan estos reordenamientos o sobreexpresiones, que no son lo mismo. Entonces, por lo tanto, la implementación del FDG se estableció como la mejor herramienta recomendada hace tiempo para la evaluación de imagen, y pues creo que hay que explotar los parámetros de medición. Por eso les trae este trabajo. ¿Qué vemos en evidencia? Bueno, lo primero que se midió fue el pulmón. El pulmón, el volumen tumoral, fueron los primeros estudios. Empecé a valorarlo con un metaanálisis que incluyó 110 estudios, y estos hablaban de que hay diferentes tipos de medición del volumen tumoral y que sí incluían una herramienta pronóstica a valorar el volumen. Pues bien, ¿por qué se hace? Se hace pues porque sabemos que los métodos de imagen miden el volumen para hacerle seguimiento tanto a nódulos pulmonares como también ahorita ya cáncer de pulmón. Luego se empezaron a valorar patologías como mama, también cáncer ginecológicos, próstata, ya tenemos un modelo pronóstico, y pues ahorita les voy a mostrar qué pasa en el linfoma. Entonces mi objetivo fue valorar el pronóstico del volumen tumoral basal, o sea, del inicio, medido mediante algoritmos de inteligencia artificial en el linfoma difuso de células grandes B. Listo. Bueno, ¿cuál fue la metodología? Fue un estudio observacional retrospectivo con enfoque analítico, realizado en el Instituto Nacional de Cancerología de México. Lo hicimos desde el 2019 al 2022 en paciente con diagnóstico de novo de linfoma difuso de células grandes B que fuera corroborado por histopatología del departamento de nosotros, así sea revisión de laminillas o diagnóstico allí en la institución. ¿Cuáles eran los criterios de exclusión? Pues básicamente que no tuvieran PET de estadificación, eso pues no me servía.
enfermedad hepática crónica o alteración de la función hepática que tuviera bilirrubina o de las enzimas hepáticas mayor del 2.5 del límite superficial, del límite superior normal. Eso lo hicimos junto con hematología, porque hematología descarta a estos pacientes también para tratamiento, o sea, les da un tratamiento diferente. Entonces, no podían tener metástasis hepáticas y eso ¿por qué? Resulta que nosotros obviamente valoramos la respuesta al tratamiento por Duville Score. El Duville se hace por medición de mediastino y medición de hígado. Entonces, si yo tengo una lesión allí en el hígado y tengo una función alterada hepática, esto me altera el volumen tumoral. Eso se ha visto descrito. También infecciones respiratorias asociadas, o sea, al momento del diagnóstico no podía tener. Ya vemos que el linfoma difuso de células grandes B pues es una neoplasia hematológica que tiende a la inmunosupresión. Entonces, alteraciones como que tenga una infección micótica concomitante va a alterar también la medición del volumen tumoral, por lo cual retiramos a estos pacientes. Enfermedades neoplásicas concomitantes, por ejemplo, que tuvieran un doble primario, fuera metacrónico sincrónico, o sea, metacrónico tenía que ser, pues obviamente, menos de 6 meses de diagnóstico o a los 5 años previos, y también quitamos los pacientes con linfoma difuso de células grandes B con compromiso del sistema nervioso central o que fueran primarios del sistema nervioso central, porque sabemos que es una biodistribución habitual del FDG, lo cual me estima un volumen tumoral totalmente distinto, y pacientes que tuvieran VIH. Los pacientes con VIH se tratan distinto a los pacientes que no tienen una inmunosupresión de base. Listo. Pues bien, entonces, de los 502 pacientes que revisamos, 139 tenían confirmación de nosotros con biopsias o laminillas, y de esos solamente en ese momento 90 pacientes se llevaron a PET-CT. Los 28 hicieron un ataque inicial, por lo cual los retiramos, y 21 fueron excluidos por las alteraciones que les comentaba anteriormente. Y pues en eso nos quedaron 90 pacientes, lastimosamente. Listo. Dentro de las características demográficas de nuestra población, teníamos una media de edad de 57 años, era más común en mujeres, los síntomas B estaban más presentes en un 65%, vemos elevación de la lactato deshidrogenasa en un 63%, donde lo que más nos impresionó es que obviamente diagnosticamos muchos más pacientes en estadios 4, o sea 3 y 4, y lo que me daba una estadificación por Lugano, una enfermedad avanzada. Y también yo quise dividirlos a ver si en realidad es lo que dice la literatura, si el origen celular me daba alguna alteración, y estos los dividimos entonces por ganglio centrogerminal y no centrogerminal, que es lo que hace patología en el instituto. No los dividen por células B activadas, sino no centrogerminal, y los otros que son no clasificados fueron el 11%. Enfermedad voluminosa encontramos en el 63%, pues va muy de la mano al estadio en el que encontramos, y su compromiso extranodal fue presente en un 80% y el promedio fue de 23%. Pues bien, eso para definir el objetivo 1, las características demográficas de la población. ¿Qué les traigo rápidamente? Pues nosotros obviamente, este es el índice, lo que más utilizamos, la métrica para medir pues la captación del metabolismo, y pues es el SUB, que es el valor máximo de captación estandarizada, que sabemos que está mucho sometido a ruido, eso es uno, y lo otro es que tiene que ver mucho con la actividad inyectada del radioatrasador, corregida por un factor de decaimiento y también por un factor ponderado que puede ser el peso del paciente o el peso magro. Pues bien, esta es una métrica de primer orden. Las métricas de primer orden pues son muy sensibles al ruido, y esta es el submax, y solamente me determina en general la captación máxima de un voxel, o sea, es la captación mayor de un segmento, pero en realidad no me delimita como tal el volumen tumoral o la carga tumoral. Por eso les traigo ¿qué sabemos ahorita del volumen metabólico tumoral? Pues una magnitud métrica, obviamente, medida en 3 dimensiones dentro de un ROI definido por el usuario o por un algoritmo que segmenta el tumor metabólicamente activo. Entonces esto pues es una ventaja, porque en realidad me mide cuánta carga del tumor pues yo tengo. Entonces se dividen en dos, se dividen en umbrales. Ay, sí, está difícil. Bueno, se dividen en umbrales y se dividen en algoritmos. Los umbrales son aquellos que nosotros podemos manipular, y estos se dividen en absolutos fijos, en relativos fijos, en umbral de fondo y umbral adaptativo. Eso simplemente es que el tumor, o sea, nosotros establecemos el volumen por
por un límite en el cual el límite hacia arriba es el fondo y el límite hacia arriba es el tumor y el límite hacia abajo es el fondo. Entonces estos son muy propensos a que, como nosotros lo elegimos, puede sobreestimar la carga tumoral. En cambio, los relativos fijos son determinados hacia el 30 al 60% del sub. Lo más común y en todos los estudios de que miden volumen tumoral generalmente es el 40%, y estos pues se usan en tumores heterogéneos, pero también hay unas áreas que pueden no ser medidas. En cambio, pues ya llegaron los métodos por algoritmos que están basados, bueno, ahorita sí, ese es como el... listo, aquí es lo que les decía. Entonces, básicamente, como tenemos los absolutos fijos, pues estos generalmente sobreestiman una carga, versus los relativos fijos, que pues estos sí infraestiman la carga y generalmente se usan para tumores heterogéneos. Bueno, también hay otros adaptativos, pero todos, como les digo, son manipulados por nosotros mismos, o sea, son operadores dependientes, lo cual tiene mucho riesgo de sesgo. Entonces viene los métodos por algoritmos. Los métodos por algoritmos se dividen en gradientes de imagen, en métodos de agrupación, en aprendizaje automático, los estadísticos, que está el bayesiano, y el método multiodso. Bueno, básicamente los gradientes de imagen, ellos definen como definen el gradiente más captante o el más pulsante y empiezan a serpentear y a hacer un borde, y así hacen el volumen tumoral metabólico. También tenemos los por agrupación, donde ellos sienten que pues la captación mayor o el volumen mayor las van agrupando, y por eso se llama así, que es el fuzzy sigmins. El otro, tenemos los mecanismos de aprendizaje automático, que este fue el método que nosotros utilizamos porque está en la Singovía, ya que son el usuario, o sea, nosotros que ya sabemos que como es el linfoma difuso de células grandes B, entrenamos al algoritmo y así mismo lo respondemos para un reconocimiento, y que ellos hagan una red neuronal y un conjunto como de datos compilados para que puedan predecir si es algo patológico o algo benigno. Pues bien, entonces aquí les muestro la estación de nosotros. Pues obviamente eso es un Lesion Scout que él me define, obviamente, lo que les dije. Entonces el ROI se hace en hígado de 3 centímetros y inmediatamente inferior al callado aórtico de 1 centímetro, y así calculamos, pues obviamente lo que esté por encima de ese rango lo determina como lesión. Pero nosotros allí, es la intervención de nosotros, descartamos cuál es lo fisiológico y qué es lo no fisiológico. Y así hicimos la medición del volumen tumoral. La medición del volumen tumoral de Singovía básicamente combina los dos algoritmos, por umbrales y algoritmos. El algoritmo lo hace por una red neuronal, la cual es un método de Machine Learning y de Deep Learning, y coge el umbral al 40% y al 2.5 del sub. Entonces, ya determinando nuestro volumen tumoral de todos esos pacientes, pues nosotros decidimos hacer nuestro propio Ann Arbor, pero en volumen tumoral. Sabemos entonces que el estadio 4 es afección diseminada difusa y que tiene compromiso de órganos extranodales, y pues miren, pues qué lindo, ¿no? ¿Y cuáles fueron los resultados? De estos 90 pacientes, pues básicamente el volumen metabólico tumoral basal tuvimos un promedio de 1.190, donde la mediana fue de 780 con un rango intercuartílico de 308 a 1.400. Resulta que hicimos entonces para establecer la precisión diagnóstica, donde se definió que el área bajo la curva y el punto de corte para el volumen tumoral metabólico basal fueron en 530 cc. Resulta que a partir de un volumen tumoral mayor de 500, pues vimos que los pacientes vivían menos, y los que tenían un volumen tumoral menor a este, pues vivían más. Entonces ya les voy a mostrar cómo los encontramos. Resulta que esto, o sea, un volumen menor a 530 cc, los pacientes tenían meses de sobrevida de 32 meses. En cambio, mayor a 530, pues eran de 22, casi un año de sobrevida. ¿Esto qué nos implica o esto qué nos ayuda? Pues un paciente en realidad que tenga un volumen mayor de 530, le vamos a decir al hematólogo, mire, esto es lo que pasa, él va a intervenir propiamente a este paciente, pues le va a poner su carga de corticoides y va a llevarlo rápidamente a su quimioterapia, que es, pues, obviamente sabemos que es de RECHOP. Pues bien, decidí dividirlos pues dentro del subtipo de célula de origen de ganglio centrogerminal y ganglio no centrogerminal, y en realidad no encontramos diferencias estadísticamente significativas respecto a este. ¿Esto por qué? Resulta que el algoritmo diagnóstico de los patólogos del INCAN es el algoritmo de Hans. Ahorita se prefiere métodos como más para saber bien la expresión de ganglios de células B activadas, que sería el algoritmo de Choi. Esto
es lo que nos decían los hematólogos, que esto tenía que cambiarse, ya que creían de que entraban en un rango no tan bien definido, por lo cual creemos que por esto es que nos pasó la división. Esperábamos que los de células B activadas tuvieran un peor pronóstico. Bueno, ¿cuál es la conclusión? Pues obviamente les vine a traer las dos cosas, que es cómo medir volumen tumoral por mecanismos de inteligencia artificial, y la utilidad radica en que en el volumen tumoral medimos la carga tumoral más que la intensidad de captación. El volumen metabólico tumoral sí es un biomarcador pronóstico, pues ahí se los demostré, e incluso predictivo, porque hay muchos estudios clínicos, incluso el ASCO me sacó después, ya en el 2022, agrupó un término que se llama INPI. INPI es el IPI más volumen metabólico, donde ellos asociaron y vieron que a estos pacientes les iba peor con un volumen tumoral mayor a 300. Y el mejor método de medición difiere según el pronóstico del estudio. Resulta que los estudios que queremos utilizar sobre vida, pues se supone que a nosotros nos sirve más sobreestimar el volumen tumoral. Pero, yo qué les digo, pues la estrategia basada en algoritmos es menos propensa a sesgos, pues que el umbral solo manipulado por el paciente. Y en aplicación clínica que tenemos, pues ya sabemos que tenemos el RECIP, que es básicamente los criterios ya de respuesta respecto al volumen tumoral en pacientes con cáncer de próstata, resistencia a la castración metastásico. Sabemos que esto inició pues basado en el tratamiento del lutecio PSMA, pero ahorita hay cortes con docetaxel y cabazitaxel, o sea, con quimioterapéuticos, que dicen que nuevas lesiones o aumento del volumen del PSMA, pues tiene implicación de respuesta y pues obviamente progresión de la enfermedad y obviamente un peor pronóstico. Pues eso era todo. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Galindo, soy residente de Medicina Nuclear de Unisanitas de tercer año. Voy a presentarles el estudio que realizamos los autores que están en pantalla, titulado Análisis comparativo de las características radiómicas en adenocarcinoma y carcinoma escamocelular de pulmón en imágenes PET-CT con 18 FDG. Para esta charla y sobre los software de los que voy a hablar a lo largo de la charla, pues declaro no tener conflicto de interés. Quisiera abrir diciendo que los métodos para el uso de la radiómica ya cuentan con guías de estandarización, que vamos a ver que es uno de los retos que se ha planteado en la radiómica para su uso. Nuestro estudio sigue las recomendaciones que realiza, en este caso, las guías europeas y americanas, pues de los parámetros que se deben seguir para realizar un buen análisis radiómico. Quisiera empezar diciendo qué es la radiómica, y es básicamente un flujo de trabajo para la extracción eficiente de múltiples parámetros cuantitativos de las imágenes, parámetros que no podemos ver a simple vista, a las cuales vamos a llamar características radiómicas, y están diseñadas con la finalidad de crear modelos diagnósticos predictivos o pronósticos. Esto fue lo que buscamos nosotros realizar, un modelo predictivo basado en radiómica. Los problemas que están en resolución son la estandarización y la reproducibilidad, esto pues porque existen equipos y tecnologías variables, y pues vamos a ver cómo se están manejando estos problemas. Esto que vemos en pantalla es la cadena de eventos que suceden para realizar un estudio en radiómica, que fue básicamente la que seguimos nosotros. Nos vamos a enfocar en las de la parte de arriba, en donde el clínico se encarga de plantearse una pregunta de investigación, posteriormente se realiza la adquisición de las imágenes, la segmentación de las mismas, la extracción de los datos, de las características radiómicas, posteriormente se realiza un modelado de los datos, se entrena el modelo y se prueba para evaluar cómo se realiza la predicción del evento que queremos evaluar. Nosotros utilizamos un método que se llama Cross Industry Standard Process for Data Mining, o CRISP-DM, que es un modelo realizado para el manejo de datos en salud. Entonces, pues, lo que les voy a enseñar a continuación es básicamente ese flujo de trabajo que seguimos y cómo llegamos a las conclusiones finales. Primero, el planteamiento de la pregunta clínica, que visto desde la epidemiología clásica podría ser: ¿existen diferencias en las características radiómicas entre el adenocarcinoma de pulmón y el carcinoma escamocelular de pulmón en estudios de PET-CT con FDG? Sin embargo, esto se debe reflejar finalmente en un modelo que nos permita predecir el tipo histológico al que nos vamos a enfrentar, más que evaluar las diferencias en las características. Para la adquisición y la revisión de las imágenes usamos la base de datos del Cancer Imaging Archive, que es una base de datos del National Cancer Institute, que tiene
varias bases de datos con las imágenes DICOM de diferentes grupos de pacientes. Aquí están datos de resonancia, PET, TAC, son de libre acceso. Nosotros, dentro de las que escogimos, fue este grupo que se llama Long PET CT. Es una base de datos anonimizada, entonces esto hace que sean bases de datos que ya han pasado pues, por los estándares de ética en investigación, entonces no tenemos ningún problema desde ese punto de vista. Cuenta con 436 estudios de 355 sujetos en total. Estos son datos sacados del Hospital Universitario de Harbin en China. De ahí nosotros sacamos 14 pacientes con diagnóstico histológico de adenocarcinoma y 14 pacientes con diagnóstico conocido de carcinoma escamocelular. Para la detección y segmentación de los sitios de interés y la extracción de las características radiómicas utilizamos el programa 3D Slicer, que es un software de libre uso, en donde hicimos la segmentación, como ya hemos visto a lo largo de varias charlas, dispendioso, y en este caso lo hicimos con un proceso manual, porque pues esto tiene diferentes métodos, puede hacerse automatizado, puede hacerse manual. Nosotros lo hicimos manual, entonces la muestra, básicamente lo que se realiza es corte por corte, ir realizando de manera pues, manual la segmentación del tumor. Posteriormente, dentro de 3D Slicer podemos usar una herramienta también de libre acceso que se llama PIR-Radiomics, que es la que nos ayuda a hacer la extracción de las características radiómicas. Aquí a la izquierda vemos cómo pues, decidimos qué características queremos extraer. Aquí nosotros decidimos extraer todas las características y posteriormente lo que va a hacer es va a verse reflejado en dos tablas en donde vemos un total de 130 datos, tanto para las imágenes de TAC como para las imágenes de PET. Esto nos va a arrojar dos tablas diferentes. Aquí quiero aclarar que las características en radiómica son más de 400, sin embargo, buscando mejorar estos procesos de estandarización, se realizó este consenso, que es el consenso IPSI, que es mediante el cual ellos realizan una serie de recomendaciones y buscan la estandarización de cuáles características tienen un mejor rendimiento. Esto es de este artículo en donde pues nos dicen cuáles son las características. Aquí vemos que evaluaron más de 400 características, 487, y al final decidieron que 174 eran las que tenían mejor reproducibilidad, y hay que destacar que PIR-Radiomics es un software que se adhiere a estas guías, por lo que pues, es un software confiable para realizar este tipo de flujos de trabajo. Ya teniendo los datos, lo que se realiza es que estas dos grandes bases de datos se agrupan en una misma matriz de datos, se realiza un procesamiento, un preprocesamiento con un estándar de Scaler, que es básicamente unificar, digamos que estos algoritmos son muy sensibles al ruido, y lo que hacemos aquí es unificar los datos para darlos en una escala que sea entendible para el algoritmo y que sea menos susceptible a al error que puede generar el ruido. Posteriormente, mediante otro software también de libre acceso que se llama Orange, lo que hicimos fue realizar un análisis de todas estas más de 100 características que nos arroja para evaluar cuáles eran las 12 características que presentaban un mejor rendimiento a la hora de diferenciar los diferentes parámetros. Para esto utilizamos el chi cuadrado y el análisis de la varianza, que pues vistos desde el punto de vista de la estadística tradicional, podemos ver cómo solo una de las características presentaba diferencias que eran estadísticamente significativas, es decir, con un valor menor a 0.05. También utilizamos el information gain, que es algo similar, pero más aplicado a las características radiómicas, cuya interpretación es similar, pero vamos a ver cómo al final lo que nos interesa no es tanto ver si existían diferencias estadísticamente significativas, sino qué cosas puede hacer el algoritmo con estas diferencias para poder diferenciar eficientemente entre los dos tipos histológicos. Posteriormente pasamos al modelado, que ya es pasar esos datos a la inteligencia artificial mediante diferentes métodos, a los métodos de Machine Learning, para evaluar cuál de estos modelados tiene un mejor rendimiento. Para este caso utilizamos 3 modelos, Random Forest, máquinas de soporte vectorial y redes neuronales multicapa. Esta es, digamos, la parte del entrenamiento del algoritmo, y al entrenarlo hacemos la evaluación, que en este caso utilizamos un método que se llama el Leave One Out. Para realizar la evaluación del algoritmo tenemos diferentes estrategias. Algunas de ellas pueden ser utilizar el 70% de los datos para entrenarla y el 30% para evaluarla,
o porcentajes diferentes. Una de estas es el Leave One Out, en donde en nuestro caso, que eran 28 pacientes, hacemos 28 evaluaciones en las que le decimos al algoritmo, estos 27 datos corresponden a pacientes con este diagnóstico conocido, evalúenos y díganos este que le faltó, ¿qué es? ¿Es un adenocarcinoma o es un escamo celular? De modo que el modelo nos diga esto es determinada conclusión. Primero utilizamos el Random Forest. Este algoritmo, grosso modo, lo que hace es tomar diferentes árboles de decisión y ver cuál de estos árboles le genera el mejor resultado y basado en esos árboles nos da un resultado final. Mediante este método encontramos que de los 28 pacientes, esta fue la distribución que tuvieron los datos, en donde vemos cómo nos presentó una exactitud del 71% en la diferenciación de los dos subtipos histológicos. Posteriormente utilizamos las máquinas de soporte vectorial que están representadas por esta gráfica, que lo que hace es organizar los datos en un plano y ver cuál vector separa mejor los datos, utilizar esos vectores para la diferenciación y pues así realizar la diferenciación entre las dos clases. Aquí encontramos un rendimiento un poco mayor, una exactitud del 75%, en donde para el adenocarcinoma, que sería lo señalado aquí con ACT, tuvo un rendimiento del 64% y para el carcinoma escamocelular acertó correctamente en 12 de los 14 pacientes, encontrando un rendimiento hasta del 85%. El último método que utilizamos fue la red neuronal multicapa. Son, digamos, capas de neuronas que interactúan entre sí. Se realiza la inmersión de los datos, hay unas capas ocultas y esto pues finalmente nos va a dar el resultado final. Mostró una exactitud del 71%, diagnosticando correctamente, diferenciando, mejor que diagnosticando, diferenciando correctamente el adenocarcinoma en el 78% de los casos, 11 de 14 pacientes, y del escamo celular en 64%, 9 de 14 pacientes. Como conclusiones, utilizando Machine Learning supervisado, que es la herramienta que utilizamos, en una muestra de pacientes con PET-CT para cáncer de pulmón, pudimos generar un modelo que pudo diferenciar entre adenocarcinoma y carcinoma escamocelular con un rendimiento global de hasta el 75% utilizando TAC de baja dosis. Aquí hay que resaltar que utilizamos software libre con métodos de segmentación un poco dispendiosos. La mejor predicción se presentó con el modelado de máquinas de soporte vectorial, en donde identificó de mejor manera el carcinoma escamocelular, identificándolo correctamente en el 85% de los casos. Y estas son conclusiones para quienes queremos continuar trabajando en esto y llevarlo a la práctica. Y es que, uno, sería útil replicar este estudio con pacientes reales de nuestro contexto, con nuestros equipos, utilizando tal vez métodos de segmentación automatizados donde podamos utilizar un mayor número de muestras, pero pues con esto siento que queda claro que es factible realizar este tipo de proyectos primarios en nuestro contexto actual ya al día de hoy. Y creo que este último mensaje es muy relevante y es que se requiere de un equipo multidisciplinario. Para nuestro proyecto trabajamos en conjunto con un físico médico que es Camilo del Instituto Nacional de Cancerología, trabajamos médicos nucleares e igual como hemos visto para los proyectos de dosimetría y todos estos proyectos que van a apuntar hacia una medicina más personalizada, sin lugar a duda no podemos trabajar cada uno por nuestra parte, sino que el físico médico, el científico de datos, que son quienes tienen la experticia en el manejo de los datos y nosotros que somos quienes tenemos la experticia en el uso clínico y en el potencial clínico, pues tenemos que trabajar de la mano para poder sacarlos adelante. Muchas gracias.